del pueblo. Y los distintos contingentes de nuestra colectividad tienen derecho a participar. Y al ejercer su derecho a participar, el Estado llega más lejos y tiene el deber a protegerlo. Todo eso está muy bien. Como está muy bien el que en el artículo 20 se establezca que el recurso de protección. Y por primera vez se diga allí que cuando algunos artículos de normas del artículo 19 sobre las garantías y derechos de la colectividad son transgredidos, el individuo que ha sido transgredido en sus derechos puede, interponiendo el recurso de protección, reclamar ante la justicia. Y la justicia le hará y le deberá hacer justicia en relación a esa reclamación, y así se ha hecho. Pero lo curioso que es que precisamente este derecho a la participación, que a mi juicio es el más importante de los derechos que el individuo tiene, y prueba de ello que está en el artículo primero y no solo como derecho a ejercitarse, sino como deber de que se le proteja, lo curioso es que ese derecho no podía ser amparado por el artículo 20 porque no estaba contemplado en el artículo 19. Y por lo tanto el derecho a la participación, en principio, no tiene recurso de amparo ante los tribunales. Y usted no puede decir que se le ha violado su derecho a la participación en materia de derechos humanos, porque el artículo 20 no lo contempla. Pero aquí hay algo notable que yo creo que es indispensable que yo se los diga. Por primera vez en el mundo, este derecho y este tipo de derechos pasan a tener un sentido que los juristas españoles de la Constitución del 78 le llamaron el sentido de la normatividad. ¿Qué quisieron decir con esto? Que la Constitución, cuando consagra una norma, esa norma pasa a regir per se, por el solo ministerio de la norma constitucional, aun cuando no haya recurso que la habilite para reclamar. Y en consecuencia, por primera vez, nuestros tribunales, el Tribunal Constitucional, reconoció el derecho a la normatividad de la Constitución del 80 y estableció que aquellas disposiciones de la Constitución del 80, como el artículo primero sobre participación, tienen un sentido de normatividad que lo hacen nacer por el solo ministerio de haber nacido en la Constitución. Es importantísimo. Y ha reconocido en 3 oportunidades ya nuestro Tribunal Constitucional el carácter normativo de nuestra Constitución del 80. Eso nos debe hacer meditar. En su calidad de expresidente del Tribunal Constitucional, ¿qué opina del Estado como concepto, como poder, como ente regulador o simplemente como un operador del libre albedrío de los ciudadanos? El concepto de Estado está muy vinculado con el tribunal de que usted me habla, con el Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional empieza insensiblemente a defender el concepto de Estado. ¿Y de qué Estado? De un Estado social y democrático de derecho. El Estado social y democrático de derecho es el reconocimiento de ese Estado funcional, de ese Estado regulador, de ese Estado de principios fundamentales. Y lo curioso es que el concepto de Estado social y democrático de derecho, que ha sido reconocido uno y otro, no lo hemos logrado reconocer en Chile. Y a pesar de la vigencia de la Constitución del 80, y a pesar de que la Constitución del 80 tiene un artículo 3º que dice Chile es un Estado democrático, se rige por libertad, etc., nosotros planteamos en la reforma constitucional del año 2005 que modificáramos ese artículo y que dijéramos Chile es un Estado social y democrático de derecho. Se regulará por tales principios. Y nos lo rechazaron. Y nos lo rechazó la derecha. Y sistemáticamente lo rechazó la derecha, ¿no? Y después se acercó el gobierno del señor Lago, ¿no? Y por intermedio del ministro Insunza nos dijeron que ellos iban a apoyar esta indicación que estábamos haciendo los radicales, que la indicación era de Parra y mía, ¿no?
y que la íbamos a apoyar porque era fundamentalísima. La perdimos en la Comisión de Constitución del Senado. Y la perdimos por 3 votos contra 2, porque ningún voto de la izquierda nos apoyó, salvo el Partido Demócrata Cristiano. Y ahí le fueron los 2 votos. Y por el otro lado, ¿no?, los 3 votos fueron inclusive con un voto de los senadores institucionales, que era Sara Urso. Y se perdió. Y se me acercó el ministro encargado de defender las normas constitucionales en el gobierno de Lagos, Insulza, y me dijo: senador, defienda esa idea, nosotros lo vamos a apoyar. La defendí en la sala yo cuando debía votarse en pleno, el 2005 en agosto, ¿no? Y la perdí por empate, ¿no? Y después de un segundo empate se perdió legalmente, porque se establecía así que en caso de un empate repetido se perdía. Y lo curioso, mi distinguido colega, es que en ese empate hubo 2 senadores nuestros de la Concertación que se retiraron al momento de la sala. Y por esos 2 votos perdimos. De manera que cuando usted me plantea estas cosas, yo le digo: mire, tenemos que ser capaces de defender con fuerza nuestros principios y de tener la fortaleza para defenderlo en integridad. Pero cuando senadores de un partido de la Concertación, frente a una norma de esa relevancia, se retiran de la sala, yo le digo: yo no puedo tener fe en estos grupos políticos. Y tuvimos fe ¿en qué? En la defensa del principio de lo que debía ser un Estado constitucional, en cómo un Estado constitucional de derecho debía ser defendido como principio esencial del Estado, como Estado social, y como un Estado social que defendiera valores que eran fundamentales y que permitiera que la defensa de esos valores hiciera que llegaran a nacer concepciones que vienen a tener la esencia fundamental, pero no fue así, y lo perdimos. ¿Qué recuerda de su paso por la Contraloría General de la República en cuanto a la vinculación de este órgano con el Poder Ejecutivo y en particular con el Poder Judicial? Fíjese que esta pregunta es bien interesante y me lleva a tener que ir hacia el pasado, y yo les pido que ustedes me comprendan. Yo fui el único contralor de toda la historia de la Contraloría que hice mi carrera entera en la Contraloría, de los contralores. El único que ha hecho su carrera entera en la Contraloría desde Sucre fui yo. El año 39, yo llego a la Contraloría porque me lleva allí quien había sido elegido contralor, que era don Agustín Vigorena, y era profesor de Derecho Administrativo. Y él oye y recibe un planteamiento del presidente Aguirre Cerda, quien dice que él quiere nombrar en el Estado a un grupo importante de jóvenes, especialmente de jóvenes radicales, que lleguen a formarse o a tratar de formar determinados conceptos válidos dentro de lo que debe ser la importancia del Estado chileno. Y entonces, en esas condiciones, Vigorena me lleva a mí, que era uno de sus alumnos, y entro a la Contraloría yo del año 39 como dactilógrafo en el departamento jurídico de la Contraloría, ¿no?